Hola, muy buenas tardes. Soy Manuela del Caño y bueno, vengo un poco a presentaros o a plantearos una pregunta que nos estamos haciendo en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Valladolid. ¿Por qué los maestros de educación infantil no enseñan ciencia? Pues bien, como introducción, comentar que la situación que hemos vivido en los últimos años con la pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de unas generaciones de investigadores en nuestro país que realmente permitan o nos pongan en la carrera científica a nivel mundial. A día de hoy lo que ha quedado demostrado es que no estamos preparados, que no hemos conseguido una vacuna propia española y que seguimos intentando conseguirla haciendo un gran esfuerzo, pero que no tenemos ni la infraestructura logística ni la infraestructura en cuanto a redes de investigación. Sabemos que tenemos grandes investigadores, formamos a grandes investigadores, pero no les damos un nicho. Se tienen que ir fuera y cuando llega la hora de la verdad no somos competitivos. La vocación científica se despierta en los primeros años de vida. La curiosidad, las preguntas son el eje de aprendizaje innato de los niños, ¿no? Es el momento entre los 3 y los 5, 6, 7 años cuando se preguntan por las cosas de la vida, cuando la pregunta es su manera de entender y de aprender. Si durante esos años no se potencia, no se desarrolla ese espíritu científico, ese espíritu crítico, esa necesidad de saber las cosas, dándoles respuestas que no son reales o simplemente no dejándoles experimentar, sino darles las respuestas ya fabricadas, ese pensamiento científico, esa parte científica que todos tenemos, se va apagando, se va silenciando y luego es muy difícil que vuelva a aparecer, ¿no? Entonces es realmente importante que en los primeros años sea donde desarrollemos y ampliemos esta capacidad que tenemos todos de preguntarnos por las cosas de la vida. Es muy importante que realmente consigamos hacer una ciencia atractiva para los niños y para los adultos. Es decir, la sociedad tiene que valorar a los científicos. Es la única manera que los políticos y en general la gente que decide cosas, ¿no? Decide en qué invertir un dinero y en qué establecer unas infraestructuras, tenga en mente la posibilidad de que se dedique a la ciencia, si la sociedad lo está de alguna manera demandando. El problema es que arrastramos una historia en la que los científicos son los malos, ¿no? Hay estudios en los que se preguntó cuál es la visión típica, tópica de un científico y es un señor mayor con el pelo blanco, con cara de loco y no haciendo nada bueno, ¿vale? Pero es que eso viene de los alquimistas, de las brujas que había que quemar porque sabían cosas, de esos alquimistas que tenían pócimas, que ellos tenían una explicación más o menos científica, pero que al resto del mundo le daba miedo. Entonces, esto lo hemos ido arrastrando hasta tal punto que en una situación como la que hemos vivido de la pandemia, donde la, la unión científica que se ha dado a nivel mundial en busca de conseguir en el menor tiempo posible un auténtico
hito histórico en la ciencia, conseguir en tan poco tiempo una vacuna a base del esfuerzo común y unánime de todos los científicos, se ha terminado por ver como algo que ha ocurrido porque un científico en un laboratorio en China se le ha escapado, en el peor de los casos en el mejor de los casos se le ha escapado y en el peor de los casos lo ha creado para generar este problema, ¿no? Sigue, en vez de verlos como héroes, siempre se terminan viendo como los malos de las películas, ¿no? Así que es muy importante que desde pequeños tanto la figura del científico como la idea de la ciencia en general cambie y la transformemos en algo atractivo, en algo agradable y en algo realmente importante. Así que un poco este es el objetivo de este proyecto que estamos llevando a cabo durante este curso. En primer lugar, crear maestros de infantil, desarrollar la parte científica de los maestros de infantil para que ellos puedan crear pequeños científicos en sus aulas, que desarrollen esa vocación investigadora y que transmitan esa buena imagen de la ciencia. Las cosas que ocurren de pequeños las mantenemos a lo largo de la vida. Si de pequeños cogemos gusto por la música, lo tendremos siempre. Si de pequeños cogemos gusto por la ciencia, la veremos siempre con buenos ojos. Veremos que realmente basados en unos conceptos iniciales, nuestro objetivo práctico final va a ser el de diseñar un cuaderno de actividades científicas para infantil para intentar solventar esos problemas que creemos que son los responsables de que se haga muy poca ciencia en las aulas de infantil. Perdón. Bien, en concreto, este proyecto parte de una clase de 40 alumnos de Ciencias de la Naturaleza en el currículum de Educación Infantil, del grado de Educación Infantil, del tercer curso, en el que, bueno, el trabajo fundamental se va a realizar por parejas, aunque hemos hecho diferentes experimentos y trabajos, algunos individuales, otros colectivos, pero digamos que el gordo de este trabajo, el grueso que va a ser este cuaderno de actividades científicas, se va a trabajar por parejas. Bien, y como os decía, lo primero que hicimos fue establecer un primer punto de partida en un debate en el que lo primero que intentamos ver es cuánta gente dentro del propio aula realmente entraban en conflicto con el concepto de ciencia. Y la pregunta, para ser realmente hirientes, fue ¿cuánta gente odia la ciencia en esta clase? Y ante la palabra odiar, que en principio podría ser tan intensa, tan fuerte que la gente no se atreviera a decir eso, el 77% de la clase levantó la mano, aceptando que odiaban la ciencia. Una predisposición absolutamente negativa ante una asignatura desconocida que no habían tenido hasta el momento, basada en los recuerdos que tenían de la formación científica durante su etapa no universitaria, que les había dejado un pozo completamente negativo. Por lo tanto, digamos que la fuente estaba ahí. En este debate para saber cuáles eran las razones de este odio, en muchos casos hablaban de conceptos muy complejos, muy abstractos, con muy poca práctica. Curioso, hablando de ciencia como puede ser la biología, que no puede ser más práctica, que no puede ser más concreta y que no puede ser más útil, ¿no? O la química básica, ¿no? No formulación, pero sí todo lo que ocurre constantemente a nuestro alrededor. Pues bien, a partir de ahí, mi objetivo como profesora fue intentar que terminara la asignatura cambiando este porcentaje, bajándolo al mínimo, que disfrutaran de la ciencia, que se dieran cuenta de que la ciencia es
práctica, es interesante, es divertida, es cercana y es concreta, pero además que ellos intentaran proponerse hacer bien la labor para que las siguientes generaciones no se vean en la misma situación que ellos. Así que nos planteamos hacer una serie de encuestas para que ellos tuvieran información no solo de sus propios compañeros, sino de gente que ya era maestra y que tiene grados de experiencia y años de experiencia. Por un lado eso, por otro lado los padres de alumnos de infantil que mostraran también sus intenciones o esperanzas en los profesores y en sus hijos durante esta etapa. E incluso ellos decidieron que también era interesante encuestar a los niños. Así que generamos distintas encuestas que están en este momento en circulación, estamos todavía recogiendo datos, pero ya tenemos información como para poder comentar algunas cosas de las que en principio lanzamos hipótesis creyendo que irían por ahí los tiros y parece que se van confirmando. Bueno, preguntábamos un poco, tenemos una respuesta variada en cuanto a la experiencia como maestros. Tenemos alrededor de un 40% de gente que lleva más de 10 años siendo maestro de infantil. Tenemos un 35% que son bastante jóvenes y bueno, pues puntos intermedios, ¿no? Una de las preguntas, de las varias preguntas que les hacemos, he sacado solo las que me parecían más interesantes por demostrar en este momento, qué temas eran los que normalmente un profesor de infantil dedica durante el curso, ¿no? Y qué porcentaje tiene la ciencia en este contexto, ¿no? Y bueno, la mayoría de las respuestas, aquí hay algunas de ellas, pues dedican mucho tiempo a la grafomotricidad, a la lectura, a la lectoescritura, a las matemáticas y poquito más. Alguna parte de la biología más básica, las plantas y el cuerpo humano, y ya está. Muy poquita más información, ¿vale? Entonces, bueno, vemos un poco que, digamos que el foco en esta etapa se centra mucho en la lectoescritura fundamentalmente y en el comienzo de las matemáticas, ¿no? Pero se olvida completamente o en una parte, un gran porcentaje, toda la importancia de esa otra parte científica que es la biología, la química, la física, que es donde van a aprender cómo está funcionando su entorno, ¿no? Y eso se deja bastante de lado por lo que nos han mostrado estas personas de gran experiencia. Otra de las preguntas es ¿cuáles son las razones por las que no haces más ciencia en clase, ¿no? Y bueno, dimos algunas razones, aunque luego teníamos otras preguntas para que pudieran hablar con más libertad, pero bueno, nos interesaba saber algunos puntos. Y bueno, vemos que, digamos que una de las grandes razones es la falta de conocimiento profundo de la materia, y eso ya es un problema en sí mismo, y es un problema que tenemos que solucionar desde la universidad, desde la formación anterior. No tienen conocimientos profundos de ciencia y cuando uno no tiene claro los conceptos, cuando uno no domina eso, no se va a poner a explicarlo, no va a tener iniciativas de hacerlo porque le va a costar demasiado y porque además se va a sentir en un campo inseguro, ¿no? Otra de las razones son actividades que requieren mucho esfuerzo de preparación, de búsqueda, de organización, ¿no? Y eso también lleva para atrás. Al final los profesores tienen un tiempo dedicado a esto y un tiempo para preparar. Cuando las cosas se complican uno empieza a simplificar, ¿no? Y ahí es donde aparecen los problemas. Y también no tener tiempo, ¿no?, para hacer las cosas. En ningún caso hablaban de actividades aburridas o que no les gustaran, pero sí que no las hacen, ¿no? ¿Y qué elementos podrían ayudar
hacer más ciencia en clase y bueno, se repetían necesidad de más materiales, no disponer de laboratorios, más conocimiento científico, incluso ayuda de otros profesionales, de auxiliares, más formación, más recursos y más tiempo, digamos. Bajo nuestro punto de vista, son situaciones reales, pero excusas al fin y al cabo, ¿vale? Todas esas cosas se pueden solventar y muchas de ellas, el tiempo es lo único que quizás es más complicado, pero si uno quiere, saca tiempo y simplemente tiene que reorganizar su estructura, ¿no? Y también curioso, ¿no? Bueno, las actividades científicas que se llegan a hacer, las típicas, el volcán, la semilla de la lenteja que crece, en este momento, que sigan siendo esas las poca ciencia que se hace en las aulas también es un problema. En el aula, una vez que lanzamos estas encuestas, lo que hicimos fue empezar a fomentar nuestro propio pensamiento científico a base de las preguntas del día. Cada alumno tenía que traer una pregunta básica del día e intentar responderla entre todos. Cosas como ¿por qué la fruta es dulce? ¿Por qué estornudamos? ¿Por qué las nubes son blancas? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué el agua del mar es salada? Cualquiera de estas preguntas habría la posibilidad de hablar de muchísimos temas, ¿no? Y si no se hacen estas preguntas, en muchos casos no hay más allá. Entonces, de repente se dieron cuenta de que no se habían hecho muchas preguntas de la vida, ¿no? De hecho, se sorprendían de que yo sí que me las hubiera hecho. Y me preguntan, ¿pero de verdad tú te has preguntado todo esto? Pues sí, y lo raro es que vayáis por el mundo sin haber preguntado vosotros esto, ¿no? Bueno, la metodología está basada en el temario de la asignatura, pero a partir de ahí lo que hicimos fue generar este cuaderno, estamos en ello en estos momentos, con una estructura de cada capítulo, una pregunta de partida, una situación de aprendizaje y unas diferentes actividades para que ellos ya tengan eso hecho de cara a que cuando se pongan a trabajar no sea una excusa tener que preparar, pensar, planificar, estructurar una actividad científica. Ya las tienen. Así que lo único que tienen que hacer es buscar el momento de hacerlas, porque además durante el curso las vamos a poner en práctica, es decir, todos vamos a hacer esas actividades, cada uno expondrá la suya en el momento determinado y las valoraremos para ver qué puntuación le damos a cada una de esas actividades y para que luego ellos tengan esa puntuación y decían, pues cuando tenga tiempo haré las que tengan más puntuación y menos cuando las otras. Además, pues eso, harán una exposición oral que en el fondo es hacer cada una de las actividades propuestas para que los demás participemos de todas las actividades. Nos servirá como un resumen de todo lo aprendido durante el curso y como una explicación para todos de todas las actividades que se han propuesto en todos los temas. Además, hemos creado un cineforum donde hablamos de películas que tengan que ver con alguna de las situaciones científicas que hablamos y diferentes repositorios de materiales, juegos, vídeos y demás para trabajar todo esto. Al final haremos la evaluación con un porcentaje de las actividades del 50%, el examen y la exposición. Estamos en proceso de generar este gran cuaderno de laboratorio y bueno, esperemos que al final, antes de que tengamos que desarrollar el artículo de este congreso, pueda ofrecer toda la información ya completa para que pueda quedarse publicada y esté disponible para aquel que quiera utilizarla. Muchas gracias por vuestra atención y encantada de debatir o responder cualquier cuestión que pueda surgir. Un saludo.